Y ahora, otro nivel. Ilustre, gran amigo Sadio Garavini, vale, caramba, un gran abrazo. ¿Cómo te va? Saludos, bienvenidos. Buenos días a los dos, a Erika y a Mingo, y un saludo a todos los televidentes. Nosotros tuvimos la osadía de llamarte en diciembre ahorita para invitarte a un programa y tú estabas en París, creo que estabas, ¿no? En Italia, en un momento familiar bellísimo. Bueno, en diciembre sí, estaba más bien en Washington, donde vive mi hija. Ajá. Mi única hija, mi único nieto. Entonces, sí, estaba por ahí. Mira, nosotros desde que arrancamos este año, que fue el 12 de enero, en nuestras transmisiones en vivo, hemos tenido la suerte de contar con personajes como tú, valiosísimos, con un interés para escucharlos, y los comprometemos para que nos hagan un balance de todo lo que ha ocurrido desde el 3 de enero hasta hoy, evidentemente con antecedentes a lo que ocurrió el 3 de enero. Nos estamos preguntando esta semana a la fecha cómo va la cosa, pues, ¿no? Si es que verdaderamente podemos hablar que estamos en tiempos de transición. ¿Cuál es el balance que nos hace el doctor Sadio Garavini, aterrizando en el personaje que estaba describiendo Erika, que está con nosotros hoy acá y que se queda hasta el viernes? El secretario de Energía, Chris. Nada más y nada menos, que un personaje de mucho peso específico en la administración del señor Donald Trump en la parte energética y de petróleo. ¿Cómo ves tú las cosas, Sadio? Bueno, mira, estamos en un proceso, eso es muy importante, un proceso. Primero, inédito, absolutamente inédito. No existe en la historia de las relaciones internacionales y la política internacional en general un caso idéntico o ni siquiera similar a esta situación que estamos viviendo. Que por cierto yo diría que desde hace tiempo ya en Venezuela estamos viviendo la maldición china. Tú sabes que los chinos cuando quieren maldecir a alguien le dicen espero que viva años interesantes. Y además cuando quieren ser muy fuertes con esa maldición le espero que tus hijos vivan años interesantes. Caray. Bueno, nosotros llevamos 27 años viviendo años interesantes, además más, porque yo creo que los años interesantes en Venezuela empezaron mucho antes, para poner una fecha, el 92, imagínate, ahí en adelante. Estamos viviendo años interesantes, demasiado interesantes. Yo quisiera un poquito de aburrimiento en el próximo futuro. Bueno, entonces, es un proceso absolutamente inédito. No existe un proceso similar. El que, por ejemplo, el gran ejemplo que hace mucha gente, no, bueno, mira el caso de Panamá en 1989, curiosamente fue un mismo 3 de enero. Esa es la otra cosa. Pero allí llegaron 27,000 marines y hubo unos cuantos muertos, desgraciadamente, y se mantuvo la ocupación por lo menos 8, 9,000, 10,000 soldados norteamericanos en Panamá por meses, eso algo así, casi un año o más. Y allí juramentaron al cuarto día al presidente Endara, que había ganado las elecciones, caso tipo 28 de julio, sí. caso había ganado las elecciones, no habían sido reconocidos por Noruega, por Noriega. Él no lo reconoce y ahí empieza un proceso en el cual el gobierno Endara empieza a manejar su país. Aquí estamos en una situación totalmente distinta. Hubo una acción quirúrgica en la cual se llevaron al señor Maduro y a la señora Cilia y inicia un proceso de que se podría llamar diplomacia coercitiva. Eso, por cierto, hay un libro muy interesante de Robert Gates, que fue el
secretario de Defensa de Bush hijo, pero Obama lo mantuvo un año más, año y medio, siendo republicano, como secretario de Defensa, y había sido director de la CIA con Bush padre. Bueno, ese señor habla de lo que es, que se considera la diplomacia coercitiva, y hace el ejemplo de que se cometió el error, Bush padre cometió el error cuando ocupó, ustedes saben, ¿te acuerdan? Kuwait fue ocupado por Irak, reacciona los Estados Unidos con las Naciones Unidas, etcétera, sacan al ejército en pocos días, acaban básicamente con el ejército de Irak, pero no invaden Irak, no se mete a Irak, sino reponen la situación como está, Kuwait libre, independiente, y dice Gates, el error fue, y hubiésemos evitado la intervención en 2003 con Bush hijo, si el general Schwarzkopf, que era el general que mandaba el ejército norteamericano, cuando los generales iraquíes le daban la rendición, cuando el momento de la rendición le hubiese dicho, miren señores, no, ahora ustedes me sacan a Saddam de la presidencia, porque si no, nosotros vamos a seguir bombardeando sus instalaciones y seguiremos bombardeando su ejército ya en Irak. O sea, amenaza de coerción. Si hubiésemos hecho eso, los militares de Saddam lo hubiesen tumbado en el año 91. Claro. Okay. Entonces, un ejemplo de diplomacia coercitiva. Bueno, no le voy a seguir hablando del libro, el libro es grande, largo, pero lo que quiero decirle es que estamos en una situación como esa, parecida, y en la cual, pero también le voy a decir, es un proceso inédito, pero irreversible. Es muy importante entenderlo, irreversible, tanto en materia económica como en materia política. O sea, lo que Rubio dijo en varias ocasiones, que son las famosas 3 etapas: estabilización, recuperación y transición. No lo ha dicho Rubio nada más. Vino la señora Laura Dobu, apenas llegó a Venezuela, dijo exactamente lo mismo. Nosotros estamos aquí empezando un trabajo de las 3 etapas. Ahora, esas 3 etapas hay que entenderlas, que se solapan. No es que viene una y después viene la otra. No. Va a haber solapas. La primera y la segunda ya están solapadas, ¿no? Estamos empezando con la reestructuración económica. El caso del secretario de Energía es evidente, porque lo que tiene ahora los Estados Unidos en términos de control en materia de Venezuela es la bolsa. La bolsa. O sea, vamos a entenderlo. Aquí no entra nada de ingreso petrolero si no tiene el visto bueno de los Estados Unidos. Y entonces, a través del control de la bolsa, que es el primero nivel, es que se está empezando a trabajar, y a los Estados Unidos les interesa, y le interesa a Venezuela. Afortunadamente en eso hay una comunidad de intereses, de que se reactive la economía, empezando por el sector petrolero. Obviamente ahí se sabe ya que hay las 3 compañías que ya están aquí, o sea, Chevron, Sol y Eni, están empezando a contratar gente, están empezando a recuperar pozos, etcétera. Están empezando aumentando lo que pueden hacer es aumentar la producción lo más pronto posible. Claro. Ahora, solamente un pequeño paréntesis, Sadio. Cuando tú dices de manera tan contundente que es un proceso irreversible, hay algunas personas y algunas voces que han dicho, bueno,
es que Trump tiene muchos enemigos y hay incluso hasta venezolanos que están apostando porque a Trump le vaya mal en los próximos procesos electorales y están tratando de bombardear su gestión allá internamente en los Estados Unidos. ¿Nos puedes explicar un poco esto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está el famoso cuento, es de gente que no conoce mucho los Estados Unidos. Okay. El cuento de las midterms, o sea, de las elecciones que vienen en noviembre, que son las elecciones donde se elige un tercio del Senado y todos los representantes, todos los diputados. Bueno, entonces están pensando que, como siempre pasa, por cierto, no es nada normal, el gobierno en funciones generalmente pierde las midterms, porque siempre hay cosas a las cuales hay desacuerdo y hay protesta y hay molestia en la situación económica. Por cierto, la situación económica se ha mantenido bastante bien en Estados Unidos. Pero digamos que es probable, por lo menos seguramente es posible, que haya una victoria de los demócratas en esa elección del midterm. Pero eso no va a cambiar en materia de política exterior a un presidente especialmente como Trump. O sea, lo que tiene el Congreso, el control un poco de la bolsa, ahí está el presupuesto, planes, pero que le vaya a impedir a un presidente como Trump acciones como esta que hemos vivido aquí. Eso, recuerden que él cuando ya lo ha hecho hasta el primer periodo, ¿se acuerdan? El general Soleimani, de la guardia de los Quds, el jefe de la guardia Quds. Bueno, él no preguntó nada al Congreso y este señor fue eliminado en su carro a través de un dron. O sea, mucho más sencillo de lo que hicieron aquí, pero muchísimo más sencillo, porque aquí fue realmente algo que involucró no sé cuántos aviones, decenas de aviones, decenas de helicópteros, una acción de verdad mucho más compleja. Pero bueno, entonces, para decirle a esos señores que las midterms no le van a parar a Trump acciones de diplomacia coercitiva que puede cambiar. A esto súmale que detrás tiene un señor Rubio que tiene intereses personales muy fuertes. Hasta que él sea secretario de Estado, esto va a seguir. Se conoce que además no es solamente Rubio, es todo el grupo Florida. El grupo Florida que tiene mucha influencia sobre Trump, que son no solamente los diputados que todos conocemos, Salazar, etcétera, sí, María Elvira Salazar, sí. Etcétera. Todos ellos, los tres cubanos, ¿no? Jiménez, el otro, Díaz Balart, pero también los dos senadores. Pero además hay que recordar que la Chief of Staff, o sea, la jefe de gabinete, es de Florida, la Chris Bates, que tiene mucho poder, por cierto. Pero hay senadores, Sadio, que han asomado incluso hasta la posibilidad de un impeachment. Absolutamente en minoría, en minoría. Tú vete a ver, eso es muy importante, el caso Venezuela, hay todavía una mayoría bipartidista. Y lo ves cuando María Corina va al Senado. Tú te has dado cuenta que no ves solo senadores republicanos, sino 10 republicanos y 10 demócratas que le dan su apoyo. Después va al Congreso de Representantes, a la Sala de Representantes, y ve 10 republicanos y 10 demócratas. Pero además va a visitar a Schumer. ¿Sabes quién es Schumer? El jefe de la bancada de la minoría demócrata, que muy probablemente va a ser el jefe de la bancada mayoritaria, probablemente en noviembre. Mejor dicho, en enero, porque el Congreso es en enero, o sea que hay tiempo todavía también para eso. Pero todo eso, si yo vi las 3 horas de la interpelación de Rubio, y muy interesante porque mientras los senadores republicanos le decían, alababan a Rubio, qué bueno lo han hecho, qué maravilla hicieron esta operación. Los demócratas decían, oye, que sí, muy buena la operación, pero
¿Y cuándo viene la transición? Y dígame los meses. Uno hubo que dijo, yo quiero la fecha. La agenda. La fecha del país, ¿cuándo se va a volver democracia? O sea, los demócratas están más presionando sobre el tema de la transición democrática que los propios republicanos que dejan al gobierno. Hay uno que le dijo, secretario Rubio, 6 meses. 6 meses, entonces Rubio le dijo, no, yo no me puedo atrever a decir que en 6 meses ya, pero le voy a asegurar que de aquí a 6 meses vamos a estar muchísimo más adelantados en el proceso de lo que estamos ahora. O sea, aquellos que piensan que los demócratas le van a, excluyendo 3 o 4 diputados, 5, la de Nueva York, ¿cómo se llama ella? De Salacio Cortés, nunca me acuerdo el primer apellido. Cortés. María Alejandra Cortés de segundo apellido, sí. y la que de Minnesota, que es somalí, y 3 o 4 más diputados demócratas que están en posiciones, digamos, posiblemente que están fuera de todo mainstream del Partido Demócrata, porque recuerda que los demócratas ahora tienen el cuidado de lanzar candidatos. Ganaron en Virginia y ganaron en New Jersey porque sacaron demócratas centristas, muy centristas, o sea, nada radicales, porque el electorado lo castiga. Entonces ellos han dado cuenta que el que ganó en Virginia, por ejemplo, una señora, es sumamente moderada, posiciones que yo te diría, posición de Clinton, pues vamos para entender. Claro. Entonces, y para ganar una gobernación que estaba en manos de los republicanos. Pero lo que quiero decirte es que la mayoría, el mainstream demócrata, está a favor de la posición de llevar a Venezuela a un sistema democrático. Eso. Ahora, Sadio, muy brevemente para que le expliques a nuestro auditorio, es decir, María Corina no ha tenido otra opción cuando dicen y la critican que se ha fotografiado con senadores enemigos de Trump. Ella no tenía otra opción de hacer eso, pues, ¿no? Es lo que entiendo de lo que tú estás explicando. O sea, en eso ha sido muy acertada, que tratar de mantener el apoyo bipartidista, porque uno de los pocos, si no el único, objetivo de política exterior norteamericano que tiene apoyo bipartidista desde hace tiempo es Venezuela. El resto de política exterior hay diferencias muy serias. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis comercial, Sadio, y hay muchas preguntas para ti, a ver cómo hacemos para poderlas satisfacer, si no todas, la gran mayoría. Sadio Garavini, hoy con nosotros. Tintorería y lavandería G Cleaners. Se escribe G Cleaners y se pronuncia G Cleaners. Bueno, es todo ecológico, amigos. Es mucho más económica que la tintorería que usted tiene y es mejor que la tintorería. Y yo quiero que lo compruebe. No me haga caso a mí simplemente por lo que yo estoy diciendo. Usted preséntese allá y haga como tanta gente amiga ha seguido nuestra recomendación y después nos dicen, oye, vale, tenías razón. Tremenda tintorería. Esa es gente conocedora. Esa es gente que tiene un trato especial para todos por igual, que es éticamente responsable de cada una de las piezas que usted lleva para allá. Así sea un edredón, así sea un suéter, así sea un traje. Bueno, traiga toda esa ropa, que además si tiene alguna mancha, si tiene alguna, usted consúlteles a ellos de primero y le van a responder profesionalmente qué es lo que van a hacer, que va a quedar como nueva siempre, porque ese es el lema y el compromiso de la tintorería y lavandería G Cleaners. Está en Galerías Prado del Este. Tintorería y lavandería G Cleaner, toda tu ropa como nueva. Hoy que es jueves, debutamos en Bellomonte. La pescadería. Sí, en nuestro fish truck. Tenemos Bellomonte, tenemos Santa Rosa de Lima y tenemos Manzanares. Esos 3 puntos, hoy jueves, está presente la pescadería Paterdama. Pero si tú te vas a la Avenida Victoria, disfrutas de un ceviche, mujer. Uy, delicioso. Uy, te están hablando que sea el mejor ceviche de Caracas. ¿Cómo no va a ser si el pescado es de Paterdama? ¿Ah? Bueno,
o si no, use el delivery. Mire, viene una época, y eso me estaban diciendo, yo conversé ayer con la gente de Paterdama para preguntarle, me dijeron, no, di de una vez que nosotros no vamos a abrir lunes y martes de carnaval, pues, ¿no? Pero es que después nos viene una época, Mingo, que en Venezuela se consume demasiado pescado. Y eso Semana lo comprueba, Santa. que viene la cuaresma y Semana Santa, Claro. donde contamos con Erika y contigo para que nos sigan impulsando con la publicidad que nos hacen. Es que uno de nuestros invitados nos dijo, oye, vale, qué chévere ustedes que tienen este programa al aire, que lo hacen desde Caracas y aún así teniendo patrocinantes. Es Bueno, verdad, imagínate es tú. verdad. Bueno, pues. Y patrocinante de la calidad de Paterdama, que es la pescadería de Venezuela. Bueno, y Tábora Calda Restaurante, mujer. ¿Qué vas a decir? No, que hay que reservar. Es Me verdad. dijeron ayer Sí. que hay que reservar y ya les voy a dar el teléfono para esa cena romántica que ustedes van a tener. Creo que lo pueden ustedes mismos buscar en el Instagram, pero yo se los voy a dar, se los voy a adelantar aquí para que tengan a la mano el teléfono de Tábora Calda Restaurante. Vamos a aquí está. Déjame ver, mira, es que pusieron aquí está, 0412-231-6070. Muy fácil. Es facilito para que vengan a disfrutar de ese día que es el sábado. El sábado, y hay que reservar con un menú sorpresa del amor. Muy bien. Hay que ir a descubrirlo. No digo más nada. No digo más nada. Tábora Calda Restaurante a 1 minuto de la redoma de la Lagunita, desde hace ya 20 años casi, en el Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. Tábora Calda Ristorante, la cocina italiana sempre al di là del limite del mondo. Sadio Garavini. Y tenemos preguntas, yo las voy a ir incorporando. El señor Alberto Sánchez tiene 3 preguntas, las voy a incorporar todas. ¿Es posible una transición en Venezuela sin ofrecerle una salida de oro o impunidad a la cúpula actual, o estamos condenados a una cohabitación forzada? Es su primera pregunta. La segunda es, ¿por qué la oposición venezolana sigue esperando que la comunidad internacional resuelva lo que ellos, por su propia fragmentación, no han podido articular en casa? Y la tercera pregunta de Alberto Sánchez es, ¿por qué la oposición venezolana sigue esperando que la... bueno, sí, es la misma, Okay. Pero Mario Mustiola quiere saber si representa la visita del secretario de Energía un cambio de prioridades global que subordina la transición política a la estabilidad energética. Bueno, son 3 preguntas, pero bastante amplias. Repíteme la primera, porque ya se me olvidó después La primera era... Ay, se me fue Alberto por acá. 3 preguntas, no, aquí la tengo. ¿Es posible una transición en Venezuela sin ofrecerle una salida de oro o impunidad a la cúpula actual, o estamos condenados a una cohabitación forzada? Bueno, lo primero que hay que entender que precisamente cuando dije la palabra proceso, quiere decir que esto va a ser algo más largo de lo que mucha gente, y eso es muy importante, hay que bajarle las expectativas a la gran mayoría que se cree que, bueno, que ya estamos a punto del cambio, de la transición. No. Esto va a tener su tiempo. Y entonces va a ir por pasos. Dije las 3 etapas de Rubio, pero las 3 etapas de Rubio tienen solapas, pero ciertamente la última es efectivamente una transición definitiva que significa muy probablemente, o mejor, casi ciertamente, unas elecciones generales. Elecciones generales, porque elecciones generales de la presidencia, del Congreso, de la Asamblea, de gobernadores, todo es muy posible que vaya a ir en una mega elección. Pero eso va a ser la última etapa, porque mientras tanto tiene que ir un camino que hay dificultades, obstáculos. Recordemos que el régimen tiene diferencias, es evidente que va a haber diferencias, se notan ya. Lo que ustedes dicen, Diosdado diciendo unas cosas, la posición de los Rodríguez es otra. Veremos, Padrino ha dejado de hablar mucho después de lo que pasó el 3 de enero y creo que tiene razón de quedarse un poco callado porque no dio
una buena... El que calla otorga. Exactamente. Entonces, en fin, lo que quiero decir que esa, cuando él está preocupado de una cohabitación forzada, lo que viene, va a haber cohabitación por un periodo, sin duda alguna, pero no al final. Cohabitación en el sentido de que el camino que cogieron los norteamericanos, por cierto, era de dejar el Estado, el gobierno actual, para mantener el orden, como no tenían intención de mandar, como en Panamá, 9,000 o 20,000 hombres o más para estar boots in the ground, dicen, porque ahí sí hubiese tenido reacciones internas, etcétera. Y entonces decidieron este mecanismo inédito que va a ser manejado poco a poco, porque es evidente, por ejemplo, la salida de los prisioneros políticos. Eso es evidentemente la primera gran etapa. Ya estamos por los 400, etcétera, pero es pasito para atrás con los 3 casos que están en su casa. Entonces, esa no es excarcelación, esa es casa por cárcel. Sí, señor. Porque ellos temen precisamente a los políticos, temen a aquellos que hablan. Ellos les gustaría que salieran todos, pero como le dicen los muchachos, o sea, aquellos que más jóvenes que han peleado, pero le están saliendo, por cierto, unos jóvenes de diferente tono, que los primeros le dijeron, váyase para su casa, pero no hable. Pero ahora estos que están saliendo, Jesús, Arma, la María Oropesa, etcétera, etcétera, ya no se quedan callados. Sí. Entonces no es solamente Guanipa ni Perkins. Esto viene ¿por qué? Porque es un proceso en el cual, después de la salida de los presos políticos, tiene que venir, por cierto, la salida de los presos militares. Claro. Que le va a costar mucho más al gobierno. Son 181, que bien recuerdo. Creo que sacaron uno. Entonces estamos en 180. Bueno, lo que quiero decir que después de eso tiene que haber un proceso de libertad de prensa, de libertad de expresión y libertad de manifestación y libertad de asociación. Todas esas 4 libertades están cercenadas en el país desde hace rato. Y entonces, y después viene el retorno de los exilados. El retorno de los exilados no van a venir si no hay libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de asociación y libertad de prensa. Entonces, entiendan que eso implica un proceso que va a tener su alto y bajo. Por eso la gente debe estar viendo el día después, oye, Diosdado dijo tal cosa, el otro. No, eso va a venir. Y obviamente lo primero que se va a ver es una recuperación prudente de la economía. Eso es quizás lo primero a través de la acción del secretario de Energía, el petróleo, pero petróleo significa tantas otras cosas. Yo sé, por ejemplo, de la gente que metida en construcción, que ya está planificando que va a haber un déficit de vivienda el año que viene de 50,000 viviendas. Eso dicho por técnicos en el área de la vivienda, ¿no? De la construcción de casas. Y así viene, y tantas cosas. Entonces, va a haber una recuperación y avances complicados del lado político. Entonces, yo con eso respondo a la primera pregunta. No es una de cohabitación forzada, no. Es un proceso muy complejo en el cual está el gobierno todavía. Ahí se va a ver las diferencias. Hay gente en el chavismo, cercano probablemente a los Rodríguez, que se imaginan que van a permanecer y esperan tener un papel en el país democrático que viene, como un sector más que va a hacer política. Eso los hay. Y hay otros que, en cambio, no se ven en esa, no se pueden ver en acción, digamos, siendo un partido de oposición democrático. Bueno, allí va a haber diferencia y esas diferencias van a tener efecto durante este proceso. Va a haber enfrentamiento entre ellos. No me atrevo a decirlo, pero obviamente podría haber. ¿De qué tipo? No sé. Ahora, sobre el caso de la pregunta de la oposición, hay que tener cuidado,
hay que recordar también todo lo que se ha hecho, todo lo que ha hecho la oposición democrática con los costos desde el inicio de este régimen en los primeros años 2000. Hay que recordar todos los muertos, todos los torturados, todos los presos que estuvieron. Hay gente que tiene 23 años presos, ¿eh? Recordemos, no voy a decir nombres, pero los hay. Y entonces ahí viene, hay que recordar que no es que se trató mucho de utilizar la acción pacífica, las manifestaciones, te recuerdan, en 2014, en 2017, en 2019, trató unidos y algunas veces desunidos, pero la oposición ha pagado mucho su acción durante todos estos años de este régimen. Digamos que hay mucho que criticar, como siempre hay divisiones inútiles, posiciones, pero también hay que recordar los héroes y los muertos que ha habido, que recordemos hasta el caso de, bueno, el alcalde que lo tiraron por la ventana, el concejal, bueno, inútil recordar, y el oficial de la Marina, ¿cómo se llama? El capitán que llega destrozado de golpes allí, y muere 3 horas después. Entonces, cuidado con esa crítica a lo que la oposición ha hecho todos los esfuerzos pacíficos posibles. No se pudo. Bueno, porque el régimen era un régimen que no aceptó la vía pacífica, ¿no? Pero cometió muchos errores también, pues, ¿no? Así que con cuidado con eso. Mira, volviendo un poquito a la parte anterior, mencionaba la semana pasada que me encontré con un empresario que nos dijo que nos ve todos los días, etcétera, etcétera, que es muy bueno los programas con todos los invitados y tal, pero que nadie ha tomado en consideración la posibilidad de que mientras Trump tenga petróleo y que Venezuela sea un país que suministre petróleo con tranquilidad a la administración Trump, lo demás es secundario, lo demás tardará muchísimo tiempo o hasta Trump se olvidará de eso. E incluso te pregunto, ¿se necesita seguridad jurídica para todos los inversores en el área energética que están viniendo y que tienen que venir para acá? Es única y exclusivamente la ley de hidrocarburos que también se aprobó, el único instrumento que garantiza esa seguridad jurídica para todos esos empresarios en el área energética y petrolera para que puedan realmente reactivar la industria local, incluyendo la del gas y todas esas cosas maravillosas en inversiones que en la maqueta y en el boceto de país se nos ha explicado en tantas oportunidades. Ese empresario es un iluso, un desconocedor de los Estados Unidos y de la situación en Estados Unidos. Entonces, número uno, por lo que tú decías de último, después me meto en la primera parte, no, la ley de hidrocarburos es solamente un primer paso. Nadie va a invertir, Exxon ni Conoco, los grandes, no van a invertir. Lo dijo el propio presidente de Exxon diciendo, si la situación no me trae un cambio no es solamente que pasen leyes, sino que haya seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es fundamental, que lo dé un gobierno que sea legítimo, que sea estable, que sea seguramente estable. Y lo más estable que hay un gobierno democrático que tiene sus 5 años de tiempo, etcétera, los 6. Eso no van a venir las grandes inversiones si no hay la transición política definitiva. Eso es un hecho. Algunos empresarios que se la creen que bueno, como Delcy les habló, le dice que yo le voy a dar toda la seguridad. ¿Cómo no? Ha sido una persona abierta en los últimos tiempos, por cierto, respecto a la apertura, porque ya no tenía otra, por cierto, ¿no? O sea, si no hay un mínimo de apertura del sistema al sector privado, aquí estaríamos todos muertos de hambre. Entonces, el punto es que, y regresando a la primera pregunta, que es la más importante, retorno al hecho que no conoce a los Estados Unidos. Yo le puedo asegurar que el presidente Trump
no va a dejar el gobierno sin que aquí haya ya la última etapa de transición hecha. Y lo dijo además el ministro de Finanzas, el secretario de Finanzas, el secretario de Hacienda, o como lo llaman ahí, el Scott Bessent, que dijo textualmente cuando le preguntaran el tiempo. Dice, bueno, yo le daría que viene la transición democrática definitiva entre 18 y 24 meses. Claro, es una proyección, claro, debatible, discutible, lo que sea, pero por ahí anda la cosa. Y no solamente eso, porque demócratas y republicanos estarían todos exigiéndole a Trump que cómo es posible, y le exigirían al republicano que va de candidato, que probablemente puede ser que sea Rubio. Si a Rubio le sale Venezuela y Cuba, que está también bajo, está en esa línea, él es un candidato seguro a la presidencia. Entonces, además, es que era otra cosa que no han entendido muchos, que aquí hubo un cambio fundamental geopolítico. O sea, el territorio que va de México, Centroamérica y todo el Caribe se ha vuelto por primera vez en más de cuántos años de la época de Kennedy, de los 60, y la época de la llamada No Second Cuba Policy, cuando el problema de Cuba, recuerden, se había dejado de ser prioridad para los Estados Unidos. Había una especie de olvido de América Latina. Eso cambió totalmente. Si ustedes leen la National Defense Strategy y la National Security Strategy, que son los dos papeles que dicen qué es lo que se va a hacer en materia de seguridad, regresa a la prioridad geopolítica y de la doctrina Monroe, que ahora hicieron un corolario Trump y piensan que se llama Donroe. Lo que quiero decir es que allí está el tema de inmigración, el tema de narcotráfico y el tema geopolítico, o sea que en esta área los Estados Unidos no pueden permitir un gobierno que tenga aliados a Hezbollah, Irán y Rusia, para decir tres fundamentales. La relación con Chile es distinto, también quieren mantener la banda, pero China tiene una presencia comercial, económica, básicamente, y especialmente al sur, o sea, China le ha dado mucha inversión en esa parte sur de Sudamérica, no en el área del Caribe. Tenía Panamá y se la están quitando. Y tenía Venezuela, a quien le había prestado una cantidad enorme de dinero y que quería que le devolvieran su deuda. Y efectivamente no le estaba agarrando el petróleo que le estábamos dando. Ahí se va a seguir pagándole la deuda, probablemente mucho más lentamente. Pero lo que quiero decir es que Estados Unidos tiene claro que en esta área no puede haber enemigos geopolíticos que están... Ni tampoco locales, porque estamos hablando de guerrilla y estamos hablando de Colombia y estamos hablando de México, de todos esos grupos que históricamente tienen estos lares. Pero sin embargo, el ministro de la Defensa colombiano estaba asegurando que ya incluso la guerrilla del ELN se ha ido replegando del país, de Venezuela, porque ya no lo siente seguro y está en esta franja de la frontera después de la captura de Nicolás Maduro. Claro, ya Colombia ha dicho claramente, el propio Petro ha dicho que va a coordinar con Venezuela los ataques contra el ELN y la FARC que están todavía aquí en Venezuela. Así que eso es muy importante entender que esto es irreversible por razones geopolíticas, por razones política interna norteamericana y por razones bueno, ahí hasta los magas están de acuerdo con el caso venezolano. O sea, lo famoso que en Estados Unidos había tres grupos: los halcones, que eran activos en política exterior; los restrainers, que lo llaman, los que querían reducir la acción internacional del policía del mundo de los Estados Unidos; y los magas, que era más bien aislacionista. Vamos a ocuparnos solamente de Estados Unidos. Bueno, pero los tres
están de acuerdo en la doctrina Monroe. Todos aman la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque a los magas les interesa la inmigración. Entonces, ¿de dónde viene la inmigración? De la zona de centroamericana, básicamente, y cuántos venezolanos en los últimos años, que nosotros no éramos un país de inmigración, pero nos han convertido. Son 8 millones de venezolanos que han salido y, lógicamente, todo es tema de inmigración, tema de narcotráfico y tema geopolítico que le interesa también a todos. Mira, no queremos abusar de tu tiempo, pero muy brevemente hay una inquietud aquí importante, sobre todo que nosotros hicimos un programa contigo sobre el Esequibo. ¿Qué noticias puedes compartir con nosotros sobre la base de esta inquietud? Le preguntan si ya perdimos el Esequibo en el terreno jurídico por los errores estratégicos cometidos o todavía hay una salida que no sea puramente retórica. Bueno, eso sí es triste hablar de eso, porque los errores de este régimen fueron enormes, contundentes. Nunca deberíamos haber llegado a la Corte Internacional de Justicia. Era lo que Guyana quería desde el año 1966, llevar el caso del laudo a la Corte Internacional de Justicia. Y esto hicieron de todo para que llegáramos a eso por la omisión, la mayor parte de la vez en la época del propio Chávez, y después los errores cometidos posteriormente. Nosotros teníamos nunca, cuando hubo 3 años desde que, darle brevemente, cuando Guyana decidió en el 2000, me tratar de recordar exactamente la fecha, creo que es el 2015, el diciembre del 2014 pasa el 15. Hasta aquí voy yo con la negociación bilateral, que era con los buenos oficios, de un buen oficiante que ayudaba a la negociación bilateral. Dijo hasta aquí. ¿Y por qué dijo hasta aquí? Porque la Marina venezolana le había atrapado un barco de exploración sísmica, el Perdana, me recuerdo el nombre, y de una compañía Anadarko, sí, creo que era Anadarko, de la compañía norteamericana, y esos buques valen $2 millones mensuales de alquiler. Caray. Obviamente la compañía de Arco se inhibió, dijo, ¿cómo voy a seguir invirtiendo aquí? Entonces, los guyaneses dijeron, Dios mío, si no tenemos una aclaratoria aquí de delimitación de áreas marinas y submarinas, aquí la inversión no viene. Y entonces reaccionó y dijo, no, hasta aquí llegamos nosotros, queremos la solución definitiva. Voy al secretario general, porque según el acuerdo de Ginebra, si no había acuerdo entre las partes, el secretario general de la Nación Unida tenía el derecho de decidir cuál era el medio de solución pacífica de controversia. Hay discusión del lado venezolano que la Corte nunca podría haber sido escogida pero desgraciadamente la interpretación de la Corte y de los secretarios generales es que sí tenían el derecho de hacerlo, de decidir. ¿Y por qué vino? Durante 3 años los guyaneses iban al secretario general a pedirle: queremos ir, no han funcionado las negociaciones bilaterales por 60 años, queremos terminar este asunto, vamos a la Corte Internacional de Justicia, que es la forma de cerrarla. Iba a Venezuela, los diferentes cancilleres de esa época, ¿y qué hacían? Le iban a decir, no, nosotros queremos seguir con los buenos oficios, nosotros creemos que es la mejor vía de solución. ¿Qué creen ustedes que deben haber pensado los 2 secretarios? Porque fueron 2 secretarios generales que tomaron la misma decisión. En cambio de decirle qué deberíamos haber dicho, no, los buenos oficios no funcionaron, vamos a otro mecanismo, mediación. Sí. La conciliación. Hay diferentes antes de llegar a la Corte Internacional. Bueno, nuestro exceso de seguir insistiendo de una forma, yo diría, obtusa, de mantenerse en la negociación bilateral con los buenos oficios, hizo que los secretarios generales dijeron, ok, 1 año más de buenos oficios y a la Corte. Y ahora estamos en el peor de los casos. Además, no sabemos cómo se ha defendido este gobierno, porque no le ha llamado a los expertos en la materia,
no los ha llamado a los expertos de la oposición, de la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas, para decir cuál fue la forma de defenderse. Simplemente estamos diciendo que vamos a desconocer lo que diga la Corte. Bueno, ya veremos lo que... Ahora, en esta situación la Corte va a decidir en el año 26. Hay un proceso ahora que falta, que son las posiciones orales, la defensa de la posición. Yo quiero ver quiénes son los que van a defender nuestra posición. Entonces, pero de todas maneras, lo que quiero decir es que desgraciadamente las probabilidades de que el laudo sea declarado a favor de válido son altas después de todos estos errores. Veremos después. Las posibilidades de negociación siempre existen después, pero estaremos en una posición de mayor debilidad después de la sentencia de la Corte. Bueno, vale, se nos agotó el programa. ¿Alguna recomendación que tengas finalmente para nuestro auditorio de los tiempos que vienen? Bueno, paciencia, reduzcan las expectativas porque eso no es rápido. Conténtense de lo que viene, un proceso que de esa apertura va a ser lenta. Conténtense, pónganse contentos porque hay que estar contentos porque la situación económica va a ir mejorando y eso ya es algo muy importante para todos los venezolanos. Un gran abrazo, Octavio. Excelente. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego entonces. Un gran abrazo, ¿verdad?